Buenos días, mi nombre es Gustavo Coan y en el día de hoy vamos a hablar sobre cirugía del tumor en la cabeza de páncreas. Como sabemos, el adenocarcinoma ductal se encuentra en aumento y se espera que sea la segunda causa de muerte oncológica en el 2030, siguiendo al cáncer de pulmón. Y desgraciadamente los resultados por ahora del tratamiento de la carcinoma ductal no son muy buenos. Eso se debe a que al momento de la consulta solamente el 15 a 20% de los pacientes son resecables, mientras que la gran mayoría presentan enfermedad localmente avanzada o bien enfermedad metastásica. No hay ninguna duda de que la mejor opción terapéutica para el cáncer de páncreas es la combinación de la cirugía con la oncología. Y a pesar de que la quimio va a ser lo que va a marcar la sobrevida alejada del paciente, la resección quirúrgica todavía tiene un rol muy importante en el tratamiento de la patología maligna del páncreas. Fíjense, acá podemos observar en este trabajo de que la sobrevida de los pacientes con márgenes negativos es significativamente mayor a los pacientes con márgenes positivos. Es por eso que la técnica quirúrgica todavía tiene un rol muy importante en la sobrevida alejada del paciente. Y para lograr beneficios con la cirugía es clave la selección de los pacientes. Para esto, vamos a tener en cuenta parámetros imagenológicos y parámetros no imagenológicos. Vamos a comenzar primero entonces con las imágenes. Nosotros para definir un paciente si es tumor resecable, borderline o irresecable, utilizamos la clasificación de la NCCN que fue publicada en Pancreatology en 2017 y consideramos entonces un tumor resecable en este caso, cuando vemos un paciente que presenta un tumor que se encuentra lejos del eje vascular, fíjense que se encuentra la arteria y la vena porta libre, o bien cuando compromete en forma lateral la vena mesentérica superior o la vena porta, menos de 180 grados, plasible de resección lateral. Acá vamos a ver un ejemplo. Fíjense, tenemos un paciente con un tumor con una imagen hipodensa en cabeza de páncreas, contacta lateralmente con la vena porta a menos de 180 grados. Cuando yo opero a este paciente, le hago una adenopancreatectomía, pero puede hacer una resección lateral de vena porta, generando una morbilidad igual a que si no tuviera invasión vascular. Este paciente entonces se considera resecable cuando contacta la vena porta a menos de 180 grados. Y ahora para definir este borderline arterial o venoso, vamos a considerar lo siguiente. Borderline arterial es aquel paciente que presenta un tumor en contacto con la arteria sin deformarla, en menos de 180 grados. Fíjense, acá podemos dar un tumor en el pezón sinado que contacta con la arteria mesentérica superior, pero no la deforma. No se considera borderline arterial. Y cuando decíamos borderline venoso, cuando tiene un contacto, cuando tiene la arteria libre y cuando presenta un contacto entonces, con la vena porta mayor a 180 grados, como es en este caso, fíjense, tenemos un tumor, una imagen hipodensa que comprime la vena porta y la deforma, pero no excede el borde inferior del duodeno. Eso es porque a este nivel, a nivel del borde inferior duodenal, la vena mesentérica superior tiene un calibre que es suficiente para poder resecar y colocar una prótesis vascular. Y cuando hacemos un tumor resecable, cuando el contacto es más de 180 grados por debajo del borde del duodeno, cuando el calibre de la vena es muy pequeño, o bien cuando el contacto de la arteria o el tronco celíaco mayor a 180 grados, deformando la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, o bien cuando es secundarismo a distancia. En este ejemplo, un tumor, fíjense que rodea completamente la arteria mesentérica superior, se considera 100% irresecable. Los parámetros que utilizamos no imagenológicos son los siguientes. Cuando el paciente llega a la consulta con dolor intenso de espalda, probablemente ese paciente tenga invasión nerviosa retroperitoneal, lo cual habla de enfermedad sistémicamente avanzada. También ese paciente se encuentra tiene un tumor resecable por tomografía, pero perdió mucho peso y se encuentra en estado general muy malo, ese paciente tampoco es candidato a cirugía. O bien cuando hay una elevación del marcador tumoral por encima de 500. En esos casos se considera borderline biológico y esos pacientes son considerados candidatos a realizar neoadyuvancia. Entonces, ¿cuándo indicamos una adyuvancia? Vos tenés enfermedad del orden arterial. Cuando yo tengo un tumor en contacto con la arteria, aunque sea poco, ese paciente, si va a cirugía directamente, probablemente sea R1. Entonces, en esos casos, sin duda va a ir a neoadyuvancia. En caso de enfermedad borderline venosa, bueno, hay que ver el caso. Actualmente hay mayor tendencia, cuando hay borderline venoso, a indicar siempre neoadyuvancia. Cuando tiene enfermedad localmente avanzada que se consigue resecable, o bien cuando tenemos enfermedad sistémica. Entonces, el objetivo de la neoadyuvancia es controlar la enfermedad sistémica, hacer un downstage de la enfermedad, es decir, reducir la respuesta sistémica del tumor, y si se puede también una disminución del tamaño tumoral, lo cual es menos probable. Entonces, consideramos en la actualidad tumores resecables y algunos borderline venosos candidatos a cirugía directamente. Y si el paciente presenta borderline arterial, se encuentra localmente avanzado, algunos casos de borderline venoso o bien tumores que tienen resecabilidad pero mal estado general, esos pacientes van a ir a neoadyuvancia y luego van a ir a una cirugía de rescate.
Entonces, el objetivo de la cirugía es esto, lograr margen negativo en todos los márgenes de sección. Cuando hacemos la DPC, resecamos la cabeza del páncreas, duodeno, tenemos que tener en cuenta entonces, el margen a nivel del istmo del páncreas, el margen a nivel duodenal, el margen a nivel de la vía biliar y sobre todo el margen a nivel del bucinado, que es donde ocurre la mayor cantidad entonces de márgenes positivos. Entonces, la vía de abordaje, hay que tener en cuenta que no condiciona los resultados oncológicos. La laparoscopía se puede realizar perfectamente para tratar el cáncer de páncreas y no tiene ninguna contraindicación. Hay varios trabajos, como este trabajo publicado en 2016 en la South Surgery, en el cual entonces compara abordaje laparoscópico versus abordaje abierto para DPC, y se puede observar entonces que el número de ganglios resecados por el abordaje laparoscópico fue similar o incluso mayor al abordaje abierto, y que la incidencia de R1 y R2 no había ninguna diferencia entre el abordaje laparoscópico y el abordaje laparotómico convencional. Este es otro trabajo, que es el trabajo diploma, que analiza entonces el abordaje mínimo invasivo versus el abordaje abierto para el carcinoma ductal de cola de páncreas, que también es aplicable a la DPC. Ellos observaron entonces que si bien en la cirugía abierta había mayor cantidad de resección de ganglios, la sobrevida alejada era exactamente igual, por lo tanto el abordaje laparoscópico está totalmente indicado en pacientes con patología maligna del páncreas. Entonces, cuando uno va a realizar la DPC, se puede hacer de dos formas. La DPC puede ser estándar o la radical. La estándar implica preservar el píloro y hacer una linfadenectomía limitada. Y la DPC radical implica hacer una gastrectomía distal, 30-40%, asociada a una linfadenectomía extendida. Fíjense acá, vamos a ver este gráfico, en amarillo, la resección estándar, que implica entonces resecar ganglios que se encuentran alrededor de la cabeza del páncreas, que se encuentran alrededor del pedículo hepático, la arteria hepática, y acá vamos a ver entonces en violeta los ganglios de la región extendida, que implica resecar todo lo que dije anteriormente, más los ganglios de la arteria hepática, los ganglios del tronco celíaco, los ganglios de la arteria mesentérica superior y los ganglios que están intercaboaórticos. Entonces, estos pacientes tiene una resección extendida. Hay algunos trabajos que comparan entonces la utilidad de estándar versus extendida. Esos trabajos no demostraron ninguna diferencia en lo que respecta a la sobrevida, pero sí la diferencia fue en la calidad de vida postoperatoria. El paciente con resección extendida tiene una calidad de vida realmente muy inferior debido a la gran incidencia de diarrea postoperatoria, que puede ser intratable debido entonces al vaciamiento de los nervios que ocurren cuando uno reseca aeropatías peritrococelíacas. Entonces, en estos casos, la calidad de vida realmente mejora mucho y la sobrevida es la misma. Por lo tanto, nosotros realizamos siempre una linfadenectomía estándar y no aplicamos la linfadenectomía radical. Entonces, cuando uno elige el paciente para ir a cirugía, tiene que tener en cuenta entonces una muy buena evaluación vascular con la tomografía y la resonancia magnética, entonces para ver la presencia de variables vasculares anatómicas y también para ver la relación de tumor entonces, con los vasos mesentéricos y con la vena mesentérica superior. Acá vamos a hacer un ejemplo, una tomografía. Vamos a ver entonces un paciente que presenta una arteria hepática que sale de la mesentérica. Fíjense ahí, se vio completamente el tronco celíaco, que da solamente rama coronaria estomáquica, rama esplénica. Vamos a ver entonces acá cómo de la mesentérica superior sale la arteria hepática común. Esta variable se da cuenta que cuando uno reseca el gancho, tiene que estar seguro de que esa arteria no se lesiona porque toda la perfusión arterial del hígado va a depender solamente de esa arteria. Hagamos otro ejemplo, fíjense cómo se ve una rama hepática derecha de la mesentérica superior. Acá vamos a ver entonces cómo sale de esta rama que va por detrás del uncinado y va a irrigar el lóbulo derecho del hígado. Entonces, cuando hacemos la DPC laparoscópica, utilizamos en general 5 trócares, todos de 12 milímetros, uno ubicado a nivel umbilical, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Se puede colocar eventualmente un sexto trócar del lado derecho, donde es para pacientes que tienen obesidad mórbida, pacientes que tienen una disección más dificultosa. Entonces, nosotros tratamos de sistematizar la técnica. Lo que hacemos primero es abrir el gastrocólico. Después sacamos las vesículas, después abrimos el gastrocólico, y ahí inmediatamente lo que vamos a hacer va a ser entonces buscar el pedículo hepático, vamos a resecar entonces el ganglio 8A y vamos a tratar entonces de exponer la arteria gastrodenal y disecar la vena porta por encima del páncreas. Entonces, fíjense, vamos a ver en este video el ejemplo. Ya sacamos la vesícula. Acá lo que hacemos es abrir gastrocólico, para eso el ayudante ubicado a la izquierda del paciente. Nosotros siempre operamos en posición americana, ubicado a la derecha del paciente. El ayudante tracciona hacia arriba el estómago y lo que hacemos con el cirujano es abrir entonces
entonces el gastrocólico, entonces, para poder acceder a la celda pancreática. Entonces ahí vamos a abrir el gastrocólico para poder entonces exponer la cara posterior del estómago. Fíjense cómo vamos a ir abriendo para entonces llegar a la celda pancreática. Entonces ahí vamos, una vez que hemos abierto, el ayudante va a traccionar hacia arriba del estómago y ahí vamos a poder disecar el borde que existe, el ángulo que existe entre el duodeno, como se ve acá, y la cabeza de páncreas, para esa forma entonces llegar a exponer el pedículo hepático. Ahí vamos a disecar y vamos a liberar entonces el ganglio 8A que va a cubrir la arteria hepática. El ganglio 8A se analiza en forma diferida, no se analiza en intraoperatorio porque no cambia nada, pero sí se va en forma diferida porque cambia el pronóstico del paciente. Entonces ahí fíjense que resecamos el ganglio, siempre con bisturí de energía para evitar sangrado. De ahí ya vamos a vislumbrar, como se ve acá, fíjense, la vena porta, y acá vamos a ver la arteria hepática. Entonces ahí lo que hacemos es separar el ganglio de todo el pedículo vascular con maniobras, entonces con bisturí de energía vamos a ir resecándolo para evitar sangrado. Recordemos que ese ganglio es un ganglio de gran tamaño que tiene irrigación y que si uno lo corta puede a veces entonces generar un sangrado a nivel local. Una vez que se reseca el ganglio, expone la arteria hepática. Recordemos que antes de cortar la gastrodenal, siempre lo que hacemos es, por cirugía abierta, palpar el pulso de la hepática para ver que no haya entonces todo el flujo por la arteria hepática, por la arteria gastrodenal. En la paroscopía, como no se puede palpar, lo que hay que hacer es tener una buena disección visual. Entonces, tenemos que ver perfectamente entonces, todo el pedículo disecado, clampear la gastrodenal y ver que tengamos buen latido. Fíjense ahí, estamos levantando la arteria hepática, fíjense cómo se ve. Acá la arteria hepática, la arteria gastrodenal y por debajo la vena porta. Entonces ahí pasamos con la pinza de Maryland, la arteria gastrodenal y lo que vamos a hacer es verificar el latido y hacer una ligadura con seda, una sutura reabsorbible. Entonces ponemos la ligadura, colocamos clip y seccionamos entonces con bisturí de energía la arteria gastrodenal. De esa forma ya nos queda disecada abrir la puerta por encima del páncreas para facilitar entonces el pasaje del túnel. Entonces levantar el estómago hacia arriba y cortarlo después, creo que te ayuda entonces para lograr una disección técnicamente más fácil. Pero lo que hacemos después es disecar el borde inferior del páncreas para identificar la vena mesentérica superior y cortar el estómago. Fíjense, acá estamos en el mismo paciente, ahí vamos a buscar entonces el borde inferior del páncreas. Lo que hacemos es traccionar hacia abajo el mesocolon y comenzar a dissecar el borde inferior pancreático. Ahí va a aparecer la vena mesentérica superior, fíjense cómo se ve ahí. Una vez que tenemos identificada la vena, hacemos una buena ventana para poder hacer una disección cómoda y evitar entonces sangrados que puedan dificultar entonces la cirugía. Ahí vamos a abrir entonces hacia la izquierda con la luz de energía y con el aspirador, una pinza Roma, vamos a separar la cara posterior pancreática de la vena porta. Entonces el ayudante va a ayudar, va a correr el colon hacia abajo y el cirujano con la mano izquierda va a levantar el páncreas y con la otra mano va a hacer la disección entonces del túnel. Fíjense con la paroscopía podemos con la cámara ver directamente el tallado del túnel. Como estaba disecado previamente, pasamos fácilmente, ponemos una pinza Roma y colocamos una lazada, que puede ser un borde de guante, un bezel loop, y de esa forma tenemos reparado el páncreas para continuar con la etapa resectiva de la cirugía. Ahí estamos pasando el guante o el borde de guante o la cinta hilera con la pinza y ahí traccionamos el pack hacia arriba para entonces continuar después con la disección. Ahí lo que hacemos después es disecar el estómago, cortar los vasos gastropiploicos, cortar la arteria pilórica y cuando ya tenemos el estómago afinado, lo que hacemos es cortarlo con sutura mecánica. Ahí estamos seccionando la arteria pilórica. Tratamos siempre de conservar el píloro y con una sutura mecánica, el cartucho azul, cortamos el duodeno o el estómago según, según la altura. Acá vamos a hacer después con la maniobra de Cojar. La maniobra de Cojar se realiza del lado derecho también. Vamos entonces, a exponer y ver entonces la vena cava y la aorta. Y ahí fíjense que el ayudante tracciona hacia arriba y el cirujano entonces comienza a hacer la disección, a separar entonces el duodeno del rectoperitoneo.
Distribuye energía, entonces vamos a ir liberando y vamos entonces a exponer la vena cava inferior. Liberamos entonces la fase de coalescencia. Acá ya se identifica la vena cava. Hacemos una movilización amplia hasta llegar entonces al otro lado. Y después lo que hacemos es cambiar de posición, ubicarnos del lado izquierdo, colocamos la óptica en el trocar ubicado en la fosa ilíaca izquierda y el cirujano opera a través del trocar umbilical y ubicado en el hipocondrio izquierdo. Ahí vamos a liberar todo el trace, vamos a esqueletizar el delgado, pero no lo vamos a cortar. Fíjense que acá tenemos todo el meso cortado al delgado, pero no lo cortamos ahí. Lo que hacemos es liberar entonces todo el trace y lo que hacemos cuando lo decruzamos, cortamos el delgado por encima del mesocolo para que ya nos quede ubicado para hacer la anastomosis en la etapa reconstructiva. Fíjense que ahí, con la tracción, entonces vamos a liberar todo el ángulo de trace. Vamos a levantar hacia arriba y ahí entonces una vez que tengamos todo liberado, vamos a hacer el desplazamiento. Vamos a cortar todo lo que se puede, entonces de el meso de la cuarta porción de duodeno y la primera porción de yeyuno. Hay que tener cuidado acá entonces de conservar la vena mesentérica inferior que se encuentra muy próxima del ángulo de Treitz y no romperla. Ahí ya estamos comunicando entonces con la disección que hicimos previamente del lado derecho. Y ahí ya tenemos una apertura amplia, ¿no? Para poder hacer el pasaje del asa de yeyuno en forma floppy, así que quede estenosado. Y después, bueno, después de la etapa más difícil de la cirugía, en mi criterio, que es la resección del uncinado, hay que tener en cuenta, como dije previamente en la charla, de que el margen positivo más común es a nivel del gancho del páncreas. Y eso se puede ver a la enfermedad en sí, o bien también se puede ver a la técnica quirúrgica. Si uno hace una cirugía con una disección insuficiente, va a ser un margen positivo por culpa del cirujano, que es lo que hay que evitar. Pero cuando uno opera un cáncer de páncreas, ya sea laparoscópico o abierto, tiene que asegurarse de ir muy próximo a la arteria céntrica superior para hacer una disección correcta. Fíjense acá cómo se ve el arteria céntrica superior, cómo se ve acá el arteria céntrica superior por la paroscopía y acá por cirugía abierta. ¿Está bien? Porque cuando uno pega un cáncer de páncreas, tiene que ir bien pegado a la arteria para evitar entonces un margen positivo por causa quirúrgica. Entonces, cuando uno hace la cirugía laparoscópica, lo que va a hacer primero entonces es liberar el borde lateral derecho de la vena porta para que el ayudante, como se ve en este video, le traiga la porta hacia la izquierda y pueda exponer la arteria céntrica superior. Cuando uno opera una operación abductal, hay que ver la arteria y ir haciendo una sección y una disección de todo el tejido periarterial para entonces hacer una cirugía técnicamente aceptable. Pero nosotros siempre queremos identificar la arteria céntrica superior, colocamos clip y cortamos con bisturí de energía. Fíjense ahí cómo se ve perfectamente la arteria queda muy bien disecada. Para poder acceder a la arteria tenemos que retraer la vena y para retraer la vena tiene que estar liberado el borde lateral derecho de la vena porta. De esa forma facilita al ayudante con una pinza roma retraer la vena para poder poner la arteria. Fíjense que ahí ya estamos avanzando hacia arriba, tratando la disección del mesopáncreas. ¿No? Ahí tengo la arteria perfectamente identificada y de esa forma entonces aseguramos una resección técnicamente correcta. Después avanzamos hacia arriba y vamos entonces a completar la disección del proceso uncinado, cortamos la vía biliar y de esa forma queda concluida la etapa receptiva de la adenopancreatectomía. ¿Mm? Se corta la vía biliar y se manda a cultivar la bilis. Es otro ejemplo. Es otra disección de otro paciente. Ahí vamos a mostrar bien entonces cómo hacemos la liberación del borde lateral derecho de la vena porta para poder rolarla y que se pueda formar la arteria. Fíjense que ahí ya se empieza a observar la parte superior de la arteria mesentérica superior. Y ahí vamos a ir entonces clipando y cortando entonces todos los tejidos que la rodean y que la comunican con el páncreas. Entonces ahí tienes la arteria como late, como tenemos una disección entonces buena, bien pegada a la arteria, y ahí entonces continuamos con la disección del enunciado, el ayudante de tracción hacia la izquierda, hacia la derecha del paciente, perdón, izquierda de la pantalla, el duodeno, de esa forma entonces podemos exponer el mesopáncreas para hacer una disección oncológicamente correcta próxima a la arteria. Ahí entonces estamos liberando el uncinado. Siempre acá es clip con corte de bisturí de energía que puede ser armónico o de Azure según la disponibilidad. No hay ninguna diferencia en eso.
Fíjense que ahí ya tenemos el mesopáncreas bien cerca de la arteria mesentérica superior. Hay algunos ganglios que se observan ahí. Bueno, se coloca clip y se corta con mucha energía. Esos clips ahí nos ayudan entonces a asegurarnos que se pueda reducir el sangrado postoperatorio. Lo importante entonces es observar que debemos esperar un adenocarcinoma, ir entonces, como dije recién, bien pegado a la arteria para hacer una cirugía técnicamente correcta. Si el margen es positivo, se va a ver la enfermedad y no a la técnica quirúrgica que utilizamos nosotros. Recordemos que si uno no puede sacar la arteria por la paroscopía, se convierte y el paciente se seca por vía abierta. La verdad que la conversión no es una complicación. Hay que hacer siempre lo que sea mejor para el paciente, ¿no? Lo más seguro y lo que uno sabe hacer. Bueno, ahí fíjense que tomamos arriba, cortando el enunciado y después cortamos la vía biliar y de esa forma entonces queda terminada la etapa receptiva de la DPC. Y en este caso es una vía biliar fina, utilizamos tijera para coser la sección, si es más gruesa utilizamos bisturí de energía o incluso bisturí monopolar, no genera ninguna complicación. Bueno, en este video vamos a ver ahora una situación diferente. Acá ya tenemos una invasión tumoral de la vena porta. Acá la disección es tan fácil, no es tan fácil, no se puede entonces separar el borde lateral derecho de la porta como para poder rolarla y poder exponer la arteria mesentérica superior. Entonces acá lo que hacemos es tratar de dejar la vena porta como último gesto de sección después de todo. Lo que hacemos es a cortar entonces todo el borde inferior, vamos a separar el gancho de la arteria mesentérica superior, que para eso vamos a tener que ahí, fíjense que debajo del aspirador se ve la arteria, vamos a hacer una disección, vamos a ir levantar la puerta entonces para poder exponer la arteria y ir cortando bien próximo. Entonces una vez que tenemos disecado por debajo, vamos a cortar la viabilidad, cortar por arriba y liberar la cara posterior para que nos quede como última maniobra la sección del páncreas con la resección de la vena porta. Vemos ahí, fíjense que estamos en el borde superior del páncreas y vamos a cortar la vía biliar. En este caso cortamos con un bisturí monopolar porque es una vía biliar drenada, que tiene la pared gruesa, que se encuentra muy dilatada y el corte con bisturí de energía, la verdad, o con un hook no genera ninguna complicación postoperatoria. Pues ahí una vez que cortamos, vamos a empezar a liberar entonces el borde superior de la vena porta, ¿no? Hasta llegar a la zona de invasión. Esto nos permite tener más libre la vena para colocar después un eventual clamp vascular si hace falta. Entonces ahí, fíjense, que estamos liberando, tenemos acá la vena porta, acá el páncreas, y estamos liberando entonces el borde superior, bien pegado entonces, a la arteria y a la porta. Y después entonces tenemos liberado abajo, tenemos que cortar la biliar, liberado arriba, vamos a levantar la pieza hacia arriba, acá fíjense que se ve la vena cava, acá tenemos la pieza hacia arriba para liberar entonces toda la cara posterior y nos queda ya como último gesto la resección portal. Fíjense que está la pieza suelta, ahí colocamos un clamp satín que era laparoscópico, ese clamp comprime, clampea la vena porta, hacemos un corte entonces lejos del tumor, pero también lejos del clamp para poder hacer una sutura. Si uno corta muy, muy al ras del clamp, después la sutura de la vena porta realmente es muy difícil, pero bueno, entonces hay que cortar justo en el medio, ¿no? Lejos del tumor y lejos del clamp, para dejar un espacio de sutura. Y aparte que es ecológicamente correcto. Entonces, una vez que liberamos la pieza, comenzamos entonces con la sutura de la vena porta con puntos de prolene 5 ceros. Mm. Entonces vamos a suturar la vena. Hacemos siempre un sujet, al igual que la cirugía abierta. Recordemos que la cirugía laparoscópica no cambia nada que la cirugía convencional. Nosotros hacemos exactamente la misma técnica por las dos vías. La vía laparoscópica es una vía de abordaje y no debería entonces cambiar ninguna de las conductas que uno hace por cirugía convencional. Ahí ya terminamos el sujet, hacemos una ligadura, nos damos el sujet de polines 5 ceros y vamos a, antes de soltar el clamp, y de esa forma entonces queda concluida la resección vascular. Y cortamos el hilo y ya queda terminada la sutura de la puerta.
Bueno, acá otro ejemplo similar. Acá también estamos ya, tenemos disecada todo el tejido periarterial del borde superior, sección de la vía biliar. Ahí es donde queda como último gesto, entonces colocar el clamp en la vena porta para poder hacer la sección. Ese que anterior era un clamp laparoscópico, este es un clamp de cirugía abierta que podemos colocarlo a través de una incisión de 5 milímetros alrededor del trocar. Una vez que tenemos clampeada la puerta, de nuevo cortamos entonces con tijera lejos del tumor y también lejos del clamp para poder hacer, entonces dejar espacio de la sutura, es ahí como se reseca. Lo cortamos y fíjense que ya como último gesto quirúrgico se corta y se libera entonces la pieza quirúrgica de la vena puerta. Ahí tenemos ya entonces el clamp colocado con la sutura de 5 ceros, entonces vamos a cerrar el defecto a nivel de la vena porta. La visión que se logra por la paroscopía realmente es una visión muy segura. Se suturan entonces los dos bordes, es un sujeto de problema de 5 ceros. Siempre tiene que ser una sutura delicada, al igual que la cirugía convencional. Recordemos, como dije antes, que no hay ninguna diferencia entre ambos abordajes. Ya tenemos realizadas 14 secciones vasculares en la porta, en el contexto de 230 duodenopatectomías por vía laparoscópica exclusivamente. Todavía no realizamos resecciones de vena porta completas con prótesis vascular por vía laparoscópica. Sí lo hicimos por vía abierta, obviamente, pero no por vía mini-invasiva. Fíjense, ahí estamos anudando el músculo deportivo inferior y vamos con la sujeto hacia arriba, hacia cefálico. ¿eh? Vamos entonces a suturar de los dos bordes de la vena porta y de esa forma entonces nos aseguramos que no haya sangrado. El abordaje mini-invasivo entonces sin duda tiene muchas ventajas en la recuperación. Tiene una curva de aprendizaje larga, la de PC, no hay ninguna duda, sobre todo la resolución muscular, pero se puede hacer. Ahí estamos terminando entonces la etapa de resección, estamos en el último punto, y después vamos a anudar entonces la vena. Ahí ya termina el sujet y continuamos entonces con la etapa de reconstrucción. Bueno, entonces vamos a ver acá en estas fotitos de esquemas de cómo hacemos la técnica de resección portal. Fíjense acá, entonces levantamos la vena porta, con el tumor entonces pegado a la vena, entonces en la cabeza del páncreas. Ahora tenemos la arteria céntrica superior libre, entonces liberamos y clipamos todo el tejido próximo a la arteria céntrica superior. Después liberamos entonces la vía biliar, hacia arriba tenemos la pieza y separamos entonces la pieza de la vena cava, cortamos todo con bisturí de energía y con clip toda esta parte posterior para dejar solamente el tumor pegado acá a la vena porta, como se ve en esta foto. Colocamos el clamp, cortamos y suturamos la vena porta. Ahí está como queda terminada entonces la resección portal lateral. Bueno, vamos a otra situación. Acá tenemos un paciente que presenta un tumor borderline venoso. Fíjense que tenemos acá el curso dilatado, acá la vena vascular superior completamente achatada, aplanada por esta imagen hipodensa en la cabeza. Fíjense acá cómo se deforma entonces la vena vascular superior. Esta está por arriba, el borde del duodeno, se considera el borderline venoso. Acá lo que hacemos es cortar el páncreas a nivel del istmo. Fíjense, acá tenemos el páncreas distal cortado, acá tenemos la vena esplénica, acá tenemos el tumor con la cabeza del páncreas. Acá tengo la vena porta y acá tengo la vena vesícula superior. Lo que hacemos es pasando la lazada a través de los tres cabos.
vamos a ligar la vena esplénica y entonces a clampear y cortar la vena vesical superior y la vena porta. Lo que hacemos ahí es colocar una prótesis vascular. Fíjense que como una prótesis anillada nos permite llegar entonces hacia los dos bordes. Acá tenemos la vena vesical superior, acá tenemos la vena porta y tenemos la vena esplénica ligada que no se reinserta. Otra posibilidad también es hacer una anastomosis terminal de la vena porta con la vena vesícula superior. Acá podemos hacer una maniobra Catel, levantar el mesocorno hacia arriba y hacer una sutura terminal de la vena porta. Nosotros en general tratamos que nos quede sin tensión. Si queda mucha tensión, colocamos una prótesis vascular y si queda sin tensión, mejor se puede evitar entonces la colocación de la prótesis de PTFE. Bueno, después que tenemos terminada la etapa de resección, viene la etapa de reconstrucción. Vamos a ver acá entonces cómo hacemos la reconstrucción de Blood-Child en una sola asa, primero una anastomosis pancreática, luego una anastomosis biliar y por último entonces una anastomosis que es la gastroentero, que la hacemos en general inframesocolónica, pasando por delante del estómago o transmesocolónico, según la etapa. El hepático yeyuno, la realizamos entonces si tenemos una vía biliar fina con puntos separados, si tenemos una vía dilatada, utilizamos Suchet. Hacemos siempre la sutura del lado derecho del paciente. Fíjense acá tenemos una etapa de reconstrucción, de un hepático yeyuno, entonces con una vía biliar dilatada, drenada, ahí utilizamos entonces dos semisurget, uno posterior, ahí estamos anudando el ángulo de la vía biliar con el ángulo del intestino delgado. Y lo que hacemos ahora es, una vez que tenemos anclado el asa de la vía biliar, pasamos el punto por la luz del intestino y comenzamos a realizar la cara posterior. La cara posterior se hace con el borde extramucoso, siempre se entra entonces, entre la mucosa y la célula muscular. Y ahí fíjense que estamos ubicándonos para dar el punto en la vía biliar. Tiene que ser un punto certero, visible, cómodo, que permite entonces hacer un surgir hasta llegar al borde lateral derecho de la viabilidad. Una vez que tenemos ya todo suturado, vamos a dejar el sujet suelto para completar la construcción de la cara anterior y anudarlo en forma terminal al final de la cirugía. Entonces, ahí nos estamos dando los últimos puntos de la cara posterior. Ahí suturamos entonces la vía biliar. La exposición realmente por la paroscopía es muy buena. Y ahí ya en el último punto vamos a dejar entonces el hilo suelto para poder entonces anudarlo entonces, con el sujeto de la cara anterior. Ahí comenzamos entonces con la cara anterior de la anastomosis. Acá utilizamos un punto de PDS, también utilizamos el ProN, es distinto pero en general. Ahí entonces estamos suturando la cara anterior, la anastomosis biliar. La exposición de las dos caras es realmente muy buena. Ahí hay que ver bien la luz de la vía biliar, ¿no?, para hacer la anastomosis. Ahí vamos a ver entonces como ya en los últimos puntos de la cara anterior y anudamos. Esa fue una teoría confeccional hepático yeyuno. Si la vía biliar es fina, utilizamos puntos separados, en general con un tutor de K35 que dejamos perdido. Después viene la anastomosis pancreática, que sería acá hacemos una técnica de Blumgart. La técnica de Blumberg es una técnica ducto-mucosa, entonces que aquí se hace un anclaje del páncreas al yeyuno. Ahí pasamos a K35, vamos a donde se pone el punto, es un punto que es transmural, es decir, de cara anterior a cara posterior del páncreas, de poder no pinchar la vena porta. Utilizamos Prolene en esta etapa, 4 ceros con una aguja SH, es una aguja grande que les permite hacer un buen trayecto para poder pasar el páncreas. Después le damos un punto en el borde mesentérico del yeyuno. Y luego pasamos de nuevo al punto de Nu, le damos el punto entonces de cara posterior hacia cara anterior pancreático. Entonces esto es un punto transmural que lo que hace es anclar el páncreas al yeyuno y de esa forma entonces después continuamos con la estomosis ducto-mucosa. Esta técnica no reduce la fiesta pancreática, pero hace que si uno tiene que operar al paciente, la anastomosis no quede desmontada. Desnudamos y ya nos queda entonces aproximado. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer la enterotomía, vamos a abrir y vamos entonces a la mucosa y hacer anastomosis ducto mucosa. En general colocamos 8 puntos
de sutura de 5 ceros, que puede ser TDS, Valky o Prolene, según la disponibilidad. Ahí estamos en el punto, entonces en hora 9 del páncreas. Le damos el punto en el yeyuno, anudamos y vamos a ir entonces dando y anudando cada punto que vamos confeccionando. Dice que el tutor, ahí vamos a ver entonces que el ayudante levanta el páncreas y como la exposición realmente es muy buena. Vamos a ver entonces 4 puntos posteriores y 4 anteriores. Ahí estamos dando ya el tercer punto de la cara posterior. Una vez que tenemos ya anudado el ángulo de hora 3, vamos a colocar el tutor perdido adentro del páncreas, ¿sí? Ahí está, cortamos la K35, la colocamos adentro del yeyuno, estoy haciendo la osmosis. Después completamos entonces con 3 puntos más o 4 puntos más en la cara anterior para completar así la anastomosis ducto-mucosa. Y después hacemos el punto de Bloom. Recordemos que fue el primer punto que tomamos previamente y ahí vamos a suturar y aproximar el borde antimesentérico sobre el páncreas. Después vamos a dar otro punto, entonces de Bloom damos 3 puntos, uno a la derecha y otro a la izquierda del Wirsum. Entonces damos el punto entonces en el borde antimesentérico al delgado. Pasamos el punto transmural de anterior a posterior a nivel pancreático, que es la aguja grande, ¿no? Para poder hacer pasarlo completo. Después hacemos el punto en el borde mesentérico del yeyuno, que sea, digamos, entonces, cerca de acá posterior. Y después vamos a tomar la aguja y vamos a hacer un punto, entonces, que vaya del borde inferior al borde superior del páncreas, punto transmural. Estos puntos en U son los puntos de anclaje, entonces, que permiten entonces escopar el yeyuno arriba del páncreas, entonces, para darle mayor firmeza a la anastomosis. Y ahí vamos al último punto, entonces, en el borde antimesentérico, como vimos antes, y anudamos. Entonces ahí, al anudar, el páncreas se comprime sobre la superficie anterior, perdón, el yeyuno se comprime sobre la superficie anterior del páncreas y de esa forma entonces queda la anastomosis confeccionada. Siempre se dan puntos de sutura reabsorbible que puede ser prolene o seda. Para los puntos de anclaje, no los puntos de Bloomberg. Bueno, trabajos entonces que comparen el abordaje entonces laparoscópico versus abierto en DPC, hay varios. Este es un review que compara ambos procedimientos una vez finalizada la curva de aprendizaje. Se observó que las complicaciones generales eran iguales, necesidad de transfusión no había ninguna diferencia, mortalidad a largo plazo y corto plazo no había ninguna diferencia, pero la cirugía laparoscópica tenía menos días de internación y menos sangramiento operatorio. Estos trabajos entonces randomizados que comparan el de Palanivel y el Padulap, que son favorables a la depresión laparoscópica, y después del trabajo que es el Leopard 2, el trabajo del grupo holandés que fue negativo para la cirugía laparoscópica. Ellos suspendieron el trabajo debido a la alta mortalidad de operatoria. El problema del trabajo es que los cirujanos que operaban de la depresión laparoscópica tenían 20 procedimientos, ¿no? Sabemos que la cirugía abierta para la depresión por aprendizaje son 60 casos, la cirugía laparoscópica tiene que ser mínimo lo mismo, y con 20 casos creo que no tiene experiencia entonces para hacer un trabajo randomizado, ¿no? Probablemente el problema del trabajo sea ese, o se asoció entonces a una mortalidad muy alta por ruptura intraoperatoria del arteria mesentérica superior. Un trabajo interesante, entonces que compara el aprendizaje de cirugía laparoscópica de páncreas en cirujanos entonces que tienen autodidactas y cirujanos entrenados que tienen un fellowship. Nosotros cuando empezamos
la serie de la paroscopía todavía no había experiencia, entonces buscamos autodidactas. Acá podemos ver entonces que en el trabajo se compara de cuando uno realiza la prueba de aprendizaje solo, la cantidad de pacientes la cantidad de casos que se requieren es significativamente mayor a cuando uno está en un centro de entrenamiento. Uno hace un fellowship y puede tener no solamente cursos hands-on, puede hacer simulación, sino que tiene un tutor de aprendizaje. Creo que hoy la forma de aprender la cirugía laparoscópica del páncreas tiene que ser de forma tutorizada, porque la tutorización permite que uno pueda corregir al alumno o a la persona que está entrenando los puntos que puede hacer de que la cirugía sea más rápida. Las cirugías que cuando uno está aprendiendo puede hacer mucho tiempo, el cual al paciente no le sirve. Al paciente le sirve más una laparotomía en 4 horas que una cirugía laparoscópica en 12 horas. Por eso uno tiene que aprender entonces, en forma sistematizada y también aprender con alguien para que ir haciendo pasos de la cirugía y evitar entonces demoras que el cual se asocian con una mala evolución del paciente. Entonces, el consejo que tener en cuenta es que cada fase del paciente, el abordaje que uno esté más seguro. El abordaje laparotómico es un abordaje que totalmente es el gol estándar actualmente y que si uno hace por cirugía abierta está perfecto y es mejor para el paciente. Si uno tiene experiencia con la laparoscopia, obviamente es mejor, ¿no? Se puede realizar, obviamente, el abordaje mini-invasivo, obviamente tiene beneficios en la recuperación, pero el abordaje no debe condicionar complicaciones del paciente, ¿no? Si uno tiene experiencia, convierte al paciente y listo. Si uno no puede secar la arteria técnica superior, tiene que entonces cortarla de una forma por vía laparotómica para que sea algo técnicamente seguro. En nuestra experiencia tenemos en la actualidad ya un poquito más, 230 casos de PCA laparoscópica, tenemos 14 reacciones de vena porta y de tasa de conversión estamos aproximadamente en el 11%, aspecto pancreática 28% y la mortalidad es similar al abordaje laparoscópico, al abordaje laparatómico nuestro. Entonces, en tumores resecables, hay que tener en cuenta que por el momento la cirugía upfront es la cirugía que se encuentra indicada y después va la adyuvancia adyuvante, perdón, la terapia quimioterápica adyuvante. En tumores borderline, la indicación actualmente es de neoadyuvancia, sobre todo con el contacto con la arteria. Y obviamente lo que va a marcar la sobrevida del paciente va a ser la biología tumoral. Por eso es que en el futuro probablemente la mejora de la quimio va a permitir que haya mejor sobrevida a largo plazo. Muchas gracias.